Después de la Primera Guerra Mundial, mientras Alemania lidiaba con las consecuencias de la derrota y el nacimiento de una nueva república, surgió un notable período de liberación social y cultural. La República de Weimar, a menudo referida como los años 20 dorados, vio un aumento en la exploración artística, la liberación sexual y una creciente aceptación de la homosexualidad. Como escribió el famoso autor británico Christopher Isherwood, quien vivió en Berlín durante esta época, en sus memorias Christopher and His Kind, 1976, Berlín era una de las ciudades más emocionantes del mundo. Era como una gran máquina funcionando a toda velocidad, y no importaba si eras heterosexual o homosexual, alemán o extranjero, político o apolítico. Berlín, la vibrante capital de la Alemania de Weimar, se convirtió en el epicentro de esta nueva libertad. La próspera vida nocturna y la cultura bohemia de la ciudad atraían a individuos de todos los ámbitos de la vida, incluidos un número significativo de hombres y mujeres homosexuales. Los bares, clubes y cabarets gay proliferaron, proporcionando espacios seguros para la autoexpresión y la socialización. El Eldorado, ubicado en la Lutherstrasse, fue uno de los bares gay más famosos de la época, conocido por sus actuaciones de drag y su diversa clientela, que incluía artistas, intelectuales e incluso turistas curiosos. Otros establecimientos notables, como el Mikado, el Dorian Gray y el Café Domino, contribuyeron a la reputación de Berlín como un refugio para la vida homosexual. Esta atmósfera abierta se extendió más allá de los confines de la vida nocturna. La relativa tolerancia de la era de Weimar permitió la emergencia de una vibrante subcultura gay. Revistas y publicaciones gay, como Die Freundschaft, la amistad, fundada en 1919, y Der Eigene, el único, publicada por primera vez en 1896, circulaban ampliamente, proporcionando una plataforma para las voces y perspectivas homosexuales. Estas publicaciones presentaban artículos, historias y obras de arte que celebraban el amor entre personas del mismo sexo y desafiaban las normas sociales. El renombrado artista Klaus Mann, hijo del famoso escritor Thomas Mann, era un colaborador frecuente de estas revistas y discutía abiertamente su homosexualidad. La literatura jugó un papel significativo en la configuración del discurso sobre la homosexualidad en la Alemania de Weimar. Autores como Christopher Isherwood, cuyo Nobel Adiós a Berlín, 1939, capturó vívidamente la subcultura gay de la ciudad. Llevaron las experiencias de los individuos LGBT a una audiencia más amplia. Otras obras notables incluyen Der fromme Tanz, 1925, de Klaus Mann, y Stoffel fliegt übers Meer, 1932, de Erika Mann, ambas explorando temas de deseo entre personas del mismo sexo y no conformidad de género. El aclamado poeta Stefan George, conocido por su verso homoerótico, también ganó prominencia durante este periodo. Su poema Al-Gabal, 1892, era una celebración apenas velada del amor entre personas del mismo sexo, con líneas como «Mi amor es un secreto entre él y yo». Las artes también proporcionaron una plataforma para la expresión LGBT. Pintores como Otto Dix y Christian Schad representaron figuras andróginas y parejas del mismo sexo en sus obras, desafiando las normas tradicionales de género. La pintura de Dix, retrato de la periodista Sylvia von Harden, 1926, presenta a una mujer de apariencia masculina, subvirtiendo las nociones convencionales de feminidad. En el ámbito del teatro, las actuaciones de drag del Eldorado y los espectáculos atrevidos en el Wintergarten mostraban una celebración de la fluidez de género y la diversidad sexual. La famosa artista de cabaret Marlene Dietrich, conocida por su estilo andrógino y su atractivo bisexual, personificó el desdibujamiento de las fronteras de género de la era. Como ella declaró famosamente, «En el fondo, soy un caballero». Sin embargo, es importante señalar que este periodo de liberación no estuvo exento de limitaciones. El párrafo 175, una ley que criminalizaba los actos homosexuales entre hombres, permaneció en vigor durante todos los años de Weimar. Aunque la ley no siempre se aplicaba estrictamente, seguía representando una amenaza constante para los individuos homosexuales.
las redadas policiales en establecimientos gay no eran infrecuentes y el miedo a la exposición y la persecución era constante. En 1929, el aclamado escritor Kurt Tucholsky capturó acertadamente la naturaleza precaria de esta libertad, escribiendo: «En Berlín eres libre de hacer lo que quieras, pero debes estar preparado para enfrentar las consecuencias». A pesar de estos desafíos, la era de Weimar representó un cambio significativo en las actitudes hacia la homosexualidad. La visibilidad y la relativa aceptación de la cultura gay durante este tiempo fueron sin precedentes en la historia alemana. Fue un periodo marcado por un espíritu de experimentación, donde se desafiaron las fronteras tradicionales y se exploraron nuevas ideas sobre la sexualidad y el género. El estilo andrógino de actrices como Marlene Dietrich y las actuaciones de género ambiguo de artistas de cabaret como Claire Waldorf ejemplificaron esta disposición a empujar los límites. Las palabras de Christopher Isherwood, reflexionando sobre su tiempo en Berlín, resuenan verdaderas. Me lo estaba pasando de maravilla. Me dije a mí mismo, tengo la sensación de que esto no puede durar. Había algo en el aire de Berlín que me daba esa sensación. Párrafo 175. El legado inquietante de la ley antihomosexualidad de Alemania. En los anales de la historia alemana, pocas leyes han arrojado una sombra más oscura que el párrafo 175. Esta notoria pieza de legislación, que criminalizaba los actos homosexuales entre hombres, se erigió como un sombrío testimonio de la opresión y persecución que enfrentó la comunidad LGBT. Promulgada por primera vez en 1871, durante los primeros años del Imperio Alemán, el párrafo 175 sufriría varias revisiones e interpretaciones a lo largo de su larga y problemática historia. Como observó el escritor y activista alemán Kurt Hiller, la historia del párrafo 175 es la historia de una gran injusticia. Los orígenes del párrafo 175 se remontan a la influencia del Código Legal prusiano, que buscaba regular el comportamiento sexual y mantener los estándares morales tradicionales. La ley, tal como fue escrita inicialmente, establecía que los actos sexuales antinaturales entre hombres eran castigados con prisión. La vaga redacción de la legislación dejaba espacio para una interpretación amplia y una aplicación selectiva, sentando las bases para décadas de discriminación y abuso. En 1897, el psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing, en su influyente libro Psychopathia Sexualis, argumentó que la homosexualidad era una enfermedad mental, afianzando aún más la noción de que el deseo entre personas del mismo sexo era un comportamiento desviado y criminal. A principios del siglo XX, cuando Alemania entró en la era tumultuosa de la República de Weimar, comenzaron a surgir llamados a la reforma. Pensadores y activistas progresistas, como Magnus Hirschfeld, fundador del Instituto para la Ciencia Sexual en Berlín, argumentaron que la homosexualidad era una variación natural de la sexualidad humana y no debía ser criminalizada. Hirschfeld, él mismo homosexual, abogó incansablemente por la derogación del párrafo 175, recolectando firmas y peticionando al gobierno por un cambio. A pesar de estos esfuerzos, la ley permaneció vigente, y su aplicación variaba dependiendo del clima político y social predominante. Durante los años relativamente liberales de la República de Weimar, hubo periodos de reducción en las persecuciones y una mayor tolerancia hacia la vida homosexual, particularmente en centros urbanos como Berlín. Sin embargo, este breve respiro fue destrozado con el ascenso del régimen nazi en 1933. Como escribió el autor germano-estadounidense Klaus Mann, él mismo homosexual, en su ensayo de 1934, El punto de inflexión, el futuro de los homosexuales en Alemania se ve sombrío. Los nazis han declarado la guerra a todo lo que no esté en línea con su ideología de pureza racial. Bajo el régimen nazi, el párrafo 175 adquirió una nueva y aterradora dimensión. El gobierno fascista, obsesionado con las nociones de pureza racial y de degeneración moral, veía la homosexualidad como una amenaza para el ideal ario. Heinrich Himmler, una de las figuras más poderosas de la jerarquía nazi, declaró en un discurso de 1937: «La homosexualidad es en realidad tan ilimitada como el comunismo.
Por lo tanto, en mi opinión, un homosexual es un traidor a su propio pueblo y debe ser erradicado. Esta escalofriante declaración puso en marcha una campaña de persecución implacable que llevaría al arresto y encarcelamiento de un estimado de 100.000 hombres homosexuales entre 1933 y 1945. Uno de los aspectos más escalofriantes de la persecución nazi de los homosexuales fue el meticuloso registro y la eficiencia burocrática con la que se llevó a cabo. El régimen mantenía extensas listas de presuntos homosexuales, compiladas a través de redadas policiales, confesiones forzadas y denuncias de vecinos y conocidos. Estas listas, que contenían los nombres de un estimado de 100.000 individuos, sirvieron como un plano para la opresión y la violencia sistemáticas. El jefe de policía nazi de Würzburg, Joseph Meisinger, se jactó en 1938 de haber compilado una lista de 800 presuntos homosexuales solo en su ciudad, una indicación aterradora del alcance y la escala de la vigilancia y persecución del régimen. Como señaló el historiador alemán Günter Grau, la persecución de los homosexuales bajo el régimen nazi fue uno de los capítulos más vergonzosos de la historia alemana y, sin embargo, uno de los menos reconocidos. El destino torcido de Ernst Röhm, una noche de traición y derramamiento de sangre. En las primeras horas del 30 de junio de 1934, una serie de eventos violentos se desarrollaron en toda Alemania, grabados para siempre en la historia como la Noche de los Cuchillos Largos. En el centro de esta brutal purga se encontraba Ernst Röhm, un alto funcionario nazi cuyo ascenso al poder y posterior caída en desgracia fueron tan dramáticos como trágicos. Röhm, conocido por su abierta homosexualidad y su liderazgo de la paramilitar Sturmabteilung SA, se encontró atrapado en una red de intriga política y traición personal que finalmente lo llevaría a su perdición. Como el periodista e historiador alemán Joachim Fest escribiría más tarde, la Noche de los Cuchillos Largos fue un punto de inflexión en la historia del Tercer Reich. Marcó el fin del poder de la SA y el comienzo de la dictadura absoluta de Hitler. Nacido el 28 de noviembre de 1887 en Múnich, la vida temprana de Ernst Röhm estuvo marcada por una fascinación con la cultura militar y un profundo sentido del nacionalismo alemán. Sirvió en la Primera Guerra Mundial, donde sufrió una grave lesión facial que le dejó una cicatriz distintiva. Después de la guerra, Röhm se involucró en la política de derecha, uniéndose al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en 1919. Fue durante este tiempo que formó una estrecha relación con Adolf Hitler, quien reconoció las habilidades organizativas de Röhm y su capacidad para comandar la lealtad de la SA, también conocida como los camisas pardas. En una carta a Röhm, en 1930, Hitler escribió: «Eres un líder por naturaleza, nacido para comandar, te necesito a mi lado». A medida que la SA crecía en tamaño e influencia, el poder de Röhm dentro del partido nazi aumentaba. Fue nombrado jefe de Estado Mayor de la SA en 1931, supervisando la rápida expansión de la organización y su papel en la violencia callejera y la intimidación. La homosexualidad de Röhm era un secreto a voces dentro del partido, y aunque Hitler inicialmente la toleró, el tema se convertiría más tarde en un punto de contención. El propio Röhm no se disculpaba por su sexualidad. Una vez declaró: «Soy homosexual. Nunca he ocultado esto y nunca me he avergonzado de ello». Su apertura sobre su orientación sexual era notable, dadas las actitudes profundamente conservadoras y homofóbicas prevalentes en Alemania en ese momento. Sin embargo, las ambiciones de Röhm y su control sobre la SA pronto comenzaron a preocupar a Hitler y a otros altos funcionarios nazis. La SA, que había crecido a más de 4 millones de miembros para 1934, se veía como una amenaza potencial para el ejército alemán y para el propio poder de Hitler. Röhm abogó por que la SA se incorporara al ejército regular, un movimiento que habría aumentado enormemente su influencia y potencialmente desafiado la autoridad de Hitler. A medida que las tensiones aumentaban, Hitler se volvió cada vez más suspicaz de la lealtad de Röhm y las intenciones de la SA.
En una reunión con Röhm en febrero de 1934, Hitler supuestamente le advirtió: «La SA no es el ejército es la única fuerza armada del Estado, no puede haber otra». El escenario estaba listo para una confrontación dramática, y la noche de los cuchillos largos proporcionó la oportunidad perfecta. El 29 de junio de 1934, Hitler ordenó a las SS y a la Gestapo llevar a cabo una purga del liderazgo de la SA, acusándolos de planear un golpe. Röhm, quien estaba de vacaciones en la ciudad balneario bávara de Bad Wiessee, estaba entre los principales objetivos. En las primeras horas del 30 de junio, Hitler llegó personalmente a la habitación del hotel de Röhm en el Hanselbauer Hotel y lo hizo arrestar. Según relatos de testigos presenciales, Hitler confrontó a Röhm y le gritó: «¡Estás bajo arresto, cerdo!». En los días siguientes, una ola de violencia barrió Alemania mientras las SS y la Gestapo cazaban y ejecutaban a los asociados de Röhm y otros enemigos percibidos del régimen. El número exacto de muertos durante la noche de los cuchillos largos sigue siendo incierto, con estimaciones que van desde 85 hasta más de 1000. Entre las víctimas más prominentes estaba Gregor Strasser, un exfuncionario del partido nazi que había caído en desgracia con Hitler. Strasser fue disparado en la nuca en una celda de la prisión de Berlín el 30 de junio. Otras figuras notables que fueron asesinadas incluían a Kurt von Schleicher, el último canciller de Alemania antes de Hitler, y Gustav von Kahr, quien había jugado un papel clave en la supresión del putsch de la cervecería en 1923. El propio Röhm fue retenido en una prisión de Múnich, donde se negó a quitarse la vida a pesar de que se le ofreció la oportunidad de hacerlo. El 1 de julio de 1934 fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento por orden de Hitler. Sus últimas palabras se reportaron como «Mein Führer, un último y fútil llamamiento al hombre que había sido su aliado y confidente más cercano. El hecho de que Hitler hubiera ordenado personalmente la ejecución de Röhm, a pesar de su larga amistad, sorprendió a muchos observadores y reveló la profundidad de su crueldad y su deseo de control absoluto. La noche de los cuchillos largos marcó un punto de inflexión en la historia del Tercer Reich. Consolidó el poder de Hitler, eliminó a posibles rivales y envió un mensaje escalofriante a cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. Para Ernst Röhm fue un final trágico para una vida que había estado definida por su lealtad a la causa nazi y su inquebrantable creencia en su propio destino. Como el periodista estadounidense William L. Shirer escribiría más tarde en su libro clásico The Rise and Fall of the Third Reich, la purga sangrienta del 30 de junio de 1934 fue un punto de inflexión en la historia del Tercer Reich. Estableció a Hitler como el juez supremo del pueblo alemán, como él mismo lo expresó en su discurso ante el Reichstag del 13 de julio. En el período posterior a la purga, Hitler justificó los asesinatos como una medida necesaria para prevenir una supuesta segunda revolución por parte de la SA. Declaró ante el Reichstag el 13 de julio de 1934, «Si alguien me reprocha y pregunta por qué no recurrí a los tribunales de justicia regulares, entonces todo lo que puedo decir es esto. En esta hora fui responsable del destino del pueblo alemán y por lo tanto me convertí en el juez supremo del pueblo alemán». Esta escalofriante declaración reveló la profundidad de la megalomanía de Hitler y su disposición a usar la violencia para mantener su control sobre el poder. También marcó un cambio significativo en la naturaleza del régimen nazi, de un movimiento revolucionario a una dictadura totalitaria. Magnus Hirschfeld, el sexólogo pionero y su trágico destino a manos de los nazis. A principios del siglo XX, mientras los vientos de cambio barrían Alemania, un científico visionario y activista emergió como un faro de esperanza para la comunidad LGBT. Magnus Hirschfeld, nacido el 14 de mayo de 1868 en Kolberg, Prusia, ahora Kowalczyk, Polonia, se convertiría en un pionero en el campo de la sexología y en un defensor incansable de los derechos de los homosexuales y las personas transgénero. Su trabajo innovador y su inquebrantable compromiso con la igualdad
lo convertirían en un objetivo del régimen nazi, lo que finalmente llevaría a la destrucción de la obra de su vida y su exilio del país, que llamó hogar. Como dijo una vez el escritor y activista Christopher Isherwood sobre Hirschfeld, era un hombre de gran coraje e integridad que arriesgó todo para luchar por lo que creía. El viaje de Hirschfeld comenzó a finales del siglo XIX, cuando estudió medicina en las universidades de Breslau, Estrasburgo, Múnich y Berlín. Fue durante su tiempo como estudiante de medicina que se dio cuenta por primera vez de la difícil situación de los homosexuales en la sociedad alemana. Hirschfeld, él mismo homosexual, fue testigo de primera mano de la discriminación y persecución que enfrentaban aquellos que no se conformaban con las expectativas heteronormativas de la época. En 1897 fundó el Comité Científico Humanitario, la primera organización del mundo dedicada a la defensa de los derechos homosexuales, con el objetivo de derogar el párrafo 175, la ley que criminalizaba la homosexualidad en Alemania. El lema del comité, Justicia a través de la ciencia, encapsulaba la creencia de Hirschfeld de que la investigación científica podía usarse para desafiar los prejuicios sociales y promover el cambio social. A medida que crecía la reputación de Hirschfeld, también lo hacía su influencia. En 1919 abrió el Instituto para la Ciencia Sexual en Berlín, un centro revolucionario para la investigación y defensa de los temas LGBT. El instituto albergaba una vasta biblioteca de libros y publicaciones sobre sexualidad, así como un museo que mostraba varios artefactos y exhibiciones relacionadas con la diversidad sexual. Rápidamente se convirtió en un centro para la vibrante comunidad LGBT de la ciudad, atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscaban un espacio seguro para expresarse y buscar apoyo. La ceremonia de apertura del instituto fue asistida por figuras prominentes como Albert Einstein y el ministro del Interior alemán, Adolf Köster, quienes elogiaron el trabajo de Hirschfeld como un paso hacia un futuro más humano y justo. El trabajo de Hirschfeld en el instituto fue innovador en muchos sentidos. Realizó una extensa investigación sobre la homosexualidad, la identidad transgénero y la intersexualidad, desafiando la noción prevaleciente de que éstas eran enfermedades mentales o fallos morales. Acuñó el término travesti y fue uno de los primeros científicos en distinguir entre orientación sexual e identidad de género. Hirschfeld también proporcionó servicios de asesoramiento y apoyo a miles de personas que buscaban su ayuda, muchas de las cuales no tenían a dónde más acudir. Uno de sus pacientes más famosos fue Lili Elbe, una mujer transgénero danesa que se sometió a una de las primeras cirugías de reasignación de sexo documentadas en 1930 con el apoyo de Hirschfeld. Sin embargo, la defensa de Hirschfeld y la creciente visibilidad de la comunidad LGBT en Alemania no pasaron desapercibidas para los elementos conservadores del país. A medida que el partido nazi ascendía al poder en los años 30, Hirschfeld y su instituto se convirtieron en objetivos principales de su máquina de propaganda. Los nazis veían la homosexualidad como una amenaza para su visión de una raza aria pura, y usaron el trabajo de Hirschfeld como evidencia de la supuesta degeneración y decadencia moral de la República de Weimar. En 1920, Hirschfeld fue agredido físicamente por extremistas de derecha durante una conferencia en Múnich, un incidente que le dejó lesiones permanentes y presagió la violencia por venir. El 6 de mayo de 1933, apenas unos meses después del nombramiento de Hitler como canciller, el Instituto para la Ciencia Sexual fue asaltado por un grupo de soldados de asalto nazis. Los atacantes saquearon el edificio, destruyendo libros, documentos de investigación y exhibiciones. También golpearon a varios miembros del personal y visitantes, incluido el compañero de Hirschfeld, Karl Giese. La biblioteca del instituto, que contenía más de 12.000 libros y 35.000 fotografías, fue confiscada y quemada públicamente en las calles de Berlín 4 días después, junto con las obras de otros autores no alemanes como Karl Marx y Sigmund Freud. La destrucción del instituto fue un golpe devastador para Hirschfeld y la comunidad LGBT, ya que borró décadas de investigación pionera y trabajo de defensa. En el momento del asalto, Hirschfeld estaba en una gira mundial,
dando conferencias en los Estados Unidos y Asia. Se enteró de la destrucción de su instituto mientras estaba en París y tomó la difícil decisión de no regresar a Alemania. Pasó los últimos años de su vida en el exilio, primero en Suiza y luego en Francia, donde murió en su cumpleaños 67 en 1935. Su muerte fue lamentada por la comunidad LGBT global, que lo veía como un héroe y un mártir por su causa. El escritor Thomas Mann, quien conoció personalmente a Hirschfeld, escribió en su diario: «La noticia de la muerte de Hirschfeld me llena de profunda tristeza. Fue un hombre valiente y noble, un verdadero pionero en la lucha por los derechos humanos y la dignidad humana». La brutal persecución de los homosexuales en la Alemania nazi. A medida que el régimen nazi afianzaba su control sobre Alemania, en la década de 1930, una oscura nube de opresión y terror descendió sobre la comunidad homosexual del país. Bajo el liderazgo de Adolf Hitler y sus despiadados secuaces, los hombres y mujeres homosexuales se encontraron siendo el objetivo de una campaña de persecución y violencia que dejaría una cicatriz indeleble en la historia del siglo XX. La persecución de los homosexuales en la Alemania nazi se basaba en la obsesión del régimen por crear una raza aria pura, libre de lo que consideraban la influencia corruptora de la degeneración y la decadencia moral. Uno de los casos más notorios de persecución bajo el párrafo 175 fue el de Karl Gorath, un actor y cantante alemán que fue arrestado en 1936. Gorath fue sometido a un brutal interrogatorio por la Gestapo, durante el cual fue obligado a nombrar a otros hombres homosexuales en su círculo social. Finalmente, fue sentenciado a 3 años de prisión, donde soportó abusos y torturas horribles a manos de sus captores. Otro personaje destacado perseguido por los nazis fue Wilhelm Bendow, un popular artista de cabaret en la vibrante escena gay de Berlín en las décadas de 1920 y 1930. Bendow fue arrestado en 1937 y enviado al campo de concentración de Dachau, donde fue obligado a usar el triángulo rosa y soportar condiciones brutales antes de su eventual liberación en 1940. Los métodos utilizados por los nazis para identificar y arrestar a los homosexuales eran a menudo brutales e inhumanos. Las redadas policiales en bares y clubes gay conocidos eran comunes, con los clientes siendo detenidos y sometidos a abusos físicos y humillaciones. La Gestapo también empleaba una red de informantes y espías para infiltrarse en la comunidad homosexual y reunir información sobre los sospechosos de desviación. Uno de los informantes más infames fue Leopold von Merschaid-Hülsem, un sacerdote católico y activista anti-gay que trabajaba estrechamente con la Gestapo para identificar y arrestar a homosexuales. El celo de von Merschaid-Hülsem por la persecución era tal que incluso testificó contra su propio hermano, quien fue enviado a un campo de concentración por homosexualidad. Uno de los campos de concentración más notorios para prisioneros homosexuales fue Sachsenhausen, ubicado al norte de Berlín. Entre 1936 y 1945, se estima que 1000 hombres gay fueron encarcelados en Sachsenhausen, donde fueron sometidos a condiciones brutales y trabajos forzados. Muchos murieron por agotamiento, enfermedades o a manos de sus captores. Uno de los pocos sobrevivientes de Sachsenhausen fue Rudolf Brazda, un hombre germano checo que fue arrestado por homosexualidad en 1941 y pasó casi 3 años en el campo. Brazda, quien falleció en 2011 a la edad de 98 años, fue uno de los últimos sobrevivientes conocidos de la persecución nazi de los homosexuales. En una entrevista poco antes de su muerte, Brazda habló de la importancia de recordar el pasado. No es que quiera vivir en el pasado, pero quiero que el pasado viva en el futuro. A pesar del sufrimiento inimaginable soportado por los homosexuales en la Alemania nazi, hubo momentos de resistencia y desafío. En 1943, un grupo de prisioneros en el campo de concentración de Buchenwald formó una organización clandestina conocida como el Bund der Rosa Winkel, Asociación de los Triángulos Rosa, para brindar apoyo y solidaridad a sus compañeros prisioneros gay. El grupo celebraba reuniones secretas e incluso logró sacar cartas y mensajes al mundo exterior,
revelando los horrores de la vida en los campos. Uno de los líderes de este grupo fue Albrecht Becker, un actor y fotógrafo alemán que pasó casi una década en prisión y en campos de concentración por su homosexualidad. A pesar del trauma inimaginable que sufrió, Becker se mantuvo desafiante hasta el final, declarando famosamente: «No puedes hacerme heterosexual, incluso si me torturas hasta la muerte, siempre seré gay». Otra de las historias más notables de resistencia proviene del campo de concentración de Natzweiler-Struthof en Francia, donde un grupo de prisioneros gay logró escapar audazmente en 1944. Liderados por un combatiente de la resistencia francesa llamado Pierre-Serge Chumoff, el grupo dominó a sus guardias y huyó al campo circundante, eventualmente encontrando seguridad en Suiza. El Triángulo Rosa, de la persecución al orgullo. Los orígenes del Triángulo Rosa como símbolo de la persecución homosexual se remontan a los primeros días del régimen nazi en Alemania. En 1933, poco después del ascenso al poder de Adolf Hitler, el partido nazi comenzó una campaña sistemática para purgar la sociedad alemana de aquellos considerados indeseables, incluyendo judíos, romaníes, personas con discapacidades y homosexuales. A medida que la persecución de los homosexuales se intensificaba, el régimen nazi desarrolló un sistema de identificación y clasificación para los prisioneros en los campos de concentración. A partir de 1936, los internos fueron obligados a llevar triángulos invertidos de colores en sus uniformes para designar el motivo de su encarcelamiento. Mientras que la más infame de estas insignias era la estrella de David amarilla usada por los prisioneros judíos, se utilizaron otros colores para identificar varios grupos, como el rojo para los prisioneros políticos, el verde para los criminales y el púrpura para los testigos de Jehová. Para los hombres homosexuales, el color designado era el rosa. El primer uso conocido del Triángulo Rosa fue en el campo de concentración de Sachsenhausen en 1936, donde un grupo de 30 hombres homosexuales fueron obligados a llevar la insignia como un medio de identificación y humillación. La decisión de usar el color rosa para identificar a los prisioneros homosexuales fue deliberada, basada en estereotipos y prejuicios de larga data. En la ideología nazi, la homosexualidad se veía como una forma de degeneración y una amenaza para el ideal masculino de la raza aria. Al obligar a los hombres homosexuales a llevar un triángulo rosa, los nazis buscaban humillarlos y degradarlos, al tiempo que los marcaban como objetivos para el abuso y maltrato por parte de los guardias y otros prisioneros. Como recordó más tarde Heinz Heger, un sobreviviente del campo de concentración de Sachsenhausen, en su memoria Los hombres con el triángulo rosa, éramos los más bajos de lo bajo en esta escoria de prisioneros y se nos trataba en consecuencia. La memoria de Heger, publicada en 1972, fue uno de los primeros relatos de las experiencias de los hombres homosexuales en los campos y ayudó a llamar la atención sobre este capítulo a menudo olvidado del Holocausto. La experiencia de los prisioneros homosexuales en los campos de concentración nazis fue de una crueldad y sufrimiento inimaginables. Sujetos a trabajos forzados, hambre y torturas, muchos hombres homosexuales también fueron obligados a someterse a procedimientos médicos experimentales destinados a curar su sexualidad, como la castración y las inyecciones hormonales. Según algunas estimaciones, hasta 15.000 hombres homosexuales fueron enviados a campos de concentración durante la era nazi, con un 60% de ellos muriendo a causa de las brutales condiciones y el maltrato. No fue hasta la década de 1970, con el auge del movimiento de liberación gay, que el Triángulo Rosa comenzó a emerger como un símbolo de orgullo y resistencia. En 1972, un grupo de activistas homosexuales en Alemania Occidental adoptó el Triángulo Rosa como símbolo del movimiento, buscando reclamarlo de su oscuro pasado y transformarlo en una insignia de honor. Una de las figuras más prominentes en este movimiento fue la activista y cineasta alemana Rosa von Braunheim, quien ayudó a organizar la primera marcha del orgullo gay en Alemania Occidental en 1979.
En palabras del escritor y activista estadounidense Larry Kramer, el triángulo rosa fue una insignia de vergüenza para nosotros en los campos, pero ahora es un símbolo de cómo hemos sobrevivido y cómo hemos llegado a luchar. Las atrocidades médicas infames infligidas a los prisioneros homosexuales en los campos nazis. En el capítulo más oscuro de la historia humana, mientras el régimen nazi sembraba el terror por toda Europa, un aspecto particularmente atroz y a menudo pasado por alto de su brutalidad fueron los experimentos médicos no éticos y las castraciones realizadas a prisioneros homosexuales en los campos de concentración. Una de las figuras más notorias en este sombrío relato fue Carl Bernet, un médico danés que colaboró con el régimen nazi para llevar a cabo experimentos con hombres homosexuales en el campo de concentración de Buchenwald. Bernet, quien era un endocrinólogo prominente y defensor de la eugenesia, creía que la homosexualidad era un trastorno que podía curarse mediante tratamientos hormonales y otras intervenciones. En 1944, recibió permiso de las SS para establecer una sección especial en Buchenwald, donde pudiera realizar sus experimentos en prisioneros homosexuales. A lo largo de varios meses, Bernet sometió a docenas de hombres a una serie de procedimientos dolorosos e invasivos, incluyendo la inyección de hormonas sintéticas y la implantación de glándulas artificiales. Muchos de sus víctimas sufrieron severos traumas físicos y psicológicos como resultado de estos experimentos, y algunos no sobrevivieron. Una de las víctimas de Bernet fue un joven danés llamado Axel Lundahl, quien fue arrestado en Copenhague en 1944 y deportado a Buchenwald. Allí fue sometido a inyecciones hormonales y otros procedimientos por Bernet, dejándolo con cicatrices físicas y emocionales permanentes. Lundahl testificó más tarde sobre sus experiencias en el juicio de Bernet en Dinamarca en 1946, donde el médico fue condenado por colaborar con el enemigo y sentenciado a cadena perpetua. Otro médico, que jugó un papel clave en la persecución de los homosexuales en la Alemania nazi, fue Erhard Jentsch, un psiquiatra y oficial médico en el campo de concentración de Sachsenhausen. Jentsch era responsable de supervisar el tratamiento de los prisioneros homosexuales en el campo, lo que a menudo implicaba someterlos a brutales golpizas, trabajos forzados y otras formas de tortura. También realizó una serie de experimentos en los internos homosexuales, incluyendo la administración de descargas eléctricas y la inyección de sustancias químicas en sus cerebros en un intento de curarlos de su sexualidad. Estos experimentos, que se realizaron sin ningún respeto por la seguridad o el bienestar de los sujetos, dejaron a muchos hombres con cicatrices físicas y psicológicas permanentes. Una de las víctimas de Jentsch fue un hombre judío homosexual llamado Heinz Heger, quien fue arrestado en Viena en 1939 y enviado a Sachsenhausen. Allí fue sometido a brutales golpizas y trabajos forzados, así como a los experimentos de Jentsch. Heger escribió más tarde sobre sus experiencias en sus memorias Los hombres con el triángulo rosa, que fue uno de los primeros relatos publicados sobre la persecución de los homosexuales en los campos de concentración nazis. Quizás el más infame de los médicos nazis que realizaron experimentos en prisioneros homosexuales fue Karl Klauberg, un ginecólogo que trabajó en el campo de concentración de Auschwitz. Klauberg es mejor conocido por sus experimentos con mujeres judías, a quienes sometió a esterilizaciones forzadas y otros procedimientos horribles en un intento de desarrollar un método para la esterilización masiva. Sin embargo, también realizó experimentos en hombres homosexuales en el campo, incluyendo la inyección de hormonas y la extracción de sus testículos. Estos experimentos, que a menudo se realizaban sin anestesia, causaban un dolor y sufrimiento insoportables para las víctimas. Una de las víctimas de Klauberg fue un hombre polaco llamado Władysław Maćka, quien fue arrestado en 1943 y enviado a Auschwitz. Allí fue sometido a castración y otros experimentos por Klauberg, dejándolo con daños físicos y psicológicos permanentes. Maćka testificó más tarde sobre sus experiencias en el juicio de Klauberg en Alemania en 1948, donde el médico fue condenado a 25 años de prisión por sus crímenes.
El número exacto de hombres homosexuales que fueron sometidos a experimentos médicos y castraciones en los campos de concentración nazis es difícil de determinar, ya que muchos fueron destruidos o se perdieron en el caos del final de la guerra. Sin embargo, se estiman que al menos varios cientos de hombres gay fueron victimizados por estos procedimientos, y algunos sitúan el número en hasta 2000. Muchos de estos hombres no sobrevivieron a los experimentos de operaciones o sucumbiendo a infecciones y otras complicaciones en los días y semanas que siguieron. Aquellos que sobrevivieron a menudo enfrentaron una vida de trauma físico y emocional, así como discriminación social en los años posteriores a la guerra. Uno de esos sobrevivientes fue Friedrich Paul von Grossheim, un aristócrata alemán que fue arrestado en 1937 por homosexualidad y enviado al campo de concentración de Sachsenhausen. Allí fue sometido a brutales golpizas y trabajos forzados por parte de los médicos de las SS. Von Grossheim habló más tarde sobre sus experiencias en el documental Párrafo 175, que exploró la persecución de los homosexuales. Nos trataban como animales, dijo. Peor que animales, no éramos nada. Uno de los pocos sobrevivientes de estas atrocidades médicas fue Pierre Sill, un hombre gay francés que fue arrestado por la Gestapo en 1941 y enviado al campo de concentración de Schirmeck-Vorbrück en Alsacia. Allí fue sometido a brutales golpizas, trabajos forzados y abusos sexuales a manos de los guardias y otros prisioneros. También fue testigo de la ejecución de su amante, Jo, quien fue destrozado por perros frente a él como castigo por su relación. Sill logró sobrevivir a la guerra y se convirtió en un destacado activista por los derechos de los homosexuales en Francia, hablando sobre sus experiencias y abogando por el reconocimiento de la persecución de los homosexuales bajo el régimen nazi. En sus memorias, Pierre Sill, deportado homosexual, escribió: «Soy un sobreviviente, pero nunca seré un héroe. Soy un testigo, y nunca dejaré de hablar sobre lo que vi y experimenté». La historia de Sill también fue presentada en el documental Párrafo 175, donde habló sobre la importancia de recordar a las víctimas de la persecución nazi de los homosexuales. «Nunca debemos olvidar lo que nos pasó», dijo. «Nunca debemos permitir que vuelva a suceder». La pesadilla interminable. La estigmatización postbélica de los sobrevivientes homosexuales del Holocausto. Mimov. Cuando cesaron los disparos y los campos de concentración fueron liberados al final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo lentamente comenzó a enfrentarse con el horror y la devastación inimaginables causados por el régimen nazi. Como observó conmovedoramente el sobreviviente homosexual del Holocausto Pierre Sill, la liberación fue solo para otros. A pesar del trauma y sufrimiento inimaginables que soportaron los prisioneros homosexuales en los campos, sus experiencias fueron en gran medida borradas y olvidadas tras la guerra. Mientras que otros grupos de sobrevivientes del Holocausto, como los judíos y los prisioneros políticos, fueron reconocidos y compensados por su persecución, los sobrevivientes homosexuales fueron excluidos y marginados. En un cruel giro del destino, el párrafo 175 permaneció en vigor en Alemania Occidental hasta 1969. Lo que significaba que muchos hombres homosexuales que habían sobrevivido a los campos se encontraron nuevamente criminalizados y estigmatizados bajo la misma ley que se había utilizado para perseguirlos durante la era nazi. Uno de esos sobrevivientes fue Heinz Dörmer, quien fue encarcelado en el campo de concentración de Sachsenhausen desde 1943 hasta 1945. Después de la guerra, Dörmer fue arrestado y condenado bajo el párrafo 175 en la década de 1950, cumpliendo una sentencia de prisión de 2 años por su crimen de homosexualidad. La estigmatización postbélica de los sobrevivientes homosexuales del Holocausto no se limitó solo a Alemania. En muchos otros países, incluidos Estados Unidos y Gran Bretaña, los hombres homosexuales que habían sido perseguidos por los nazis se encontraron excluidos de las conmemoraciones oficiales y se les negó la compensación por su sufrimiento. En 1952, el gobierno alemán aprobó las leyes de compensación,
Bundesentschädigungsgesetz, que proporcionaban reparaciones financieras a las víctimas de la persecución nazi. Sin embargo, la ley excluía explícitamente a aquellos que habían sido perseguidos bajo el párrafo 175, con el argumento de que su encarcelamiento estaba justificado bajo el Código Penal aún vigente. Esta exclusión fue confirmada por los tribunales alemanes en una serie de fallos en las décadas de 1950 y 1960, que encontraron que la persecución nazi de los homosexuales no era típica de la injusticia nacional socialista y, por lo tanto, no merecía compensación. La exclusión de los sobrevivientes homosexuales de la compensación y el reconocimiento postbélicos no solo fue una cuestión de discriminación legal, sino también un reflejo del profundo estigma social y cultural que rodeaba a la homosexualidad en ese momento. En las décadas de 1950 y 1960, la homosexualidad todavía se consideraba ampliamente una enfermedad mental, un fracaso moral y un delito en muchas partes del mundo. Los hombres homosexuales que habían sobrevivido a los horrores de los campos de concentración a menudo se encontraban ostracizados y rechazados por sus familias, comunidades y la sociedad en general. Muchos se vieron obligados a ocultar sus identidades y experiencias, viviendo con miedo de ser expuestos y perseguidos nuevamente. Como recordó el sobreviviente homosexual del Holocausto Gad Beck en su memoria, Una vida subterránea, memorias de un judío gay en el Berlín nazi. Después de la guerra, esperábamos ser respetados como sobrevivientes, pero la sociedad no tenía lugar para nosotros. Teníamos que ser muy cuidadosos de no mencionar que éramos gays, o podríamos terminar en prisión nuevamente. Uno de los pocos sobrevivientes homosexuales que se atrevió a hablar sobre sus experiencias en los primeros años posteriores a la guerra fue Karl Gorath, un hombre alemán que había sido encarcelado en el campo de concentración de Neuengamme. En 1963, Gorath intentó solicitar compensación bajo las leyes de restitución alemanas, que se habían establecido para proporcionar reparaciones a las víctimas de la persecución nazi. Sin embargo, su solicitud fue denegada con el argumento de que su encarcelamiento estaba justificado bajo el párrafo 175. El caso de Gorath, que fue ampliamente publicitado en los medios alemanes en ese momento, ayudó a provocar una conversación pública más amplia sobre la discriminación y estigmatización continuas que enfrentaban los sobrevivientes homosexuales del Holocausto. En una entrevista de 1963 con la revista alemana Der Spiegel, Gorath habló sobre la injusticia de su exclusión de la compensación. ¿Qué hice que fue tan terrible? Amé a otro hombre. Ese fue mi crimen. No fue hasta las décadas de 1970 y 1980 que las experiencias de las víctimas homosexuales del Holocausto comenzaron a ser más ampliamente reconocidas y documentadas, gracias en gran parte a los esfuerzos de activistas e investigadores que buscaron descubrir esta historia oculta. En 1972, el erudito alemán Rüdiger Lautmann publicó un estudio pionero sobre la persecución de los homosexuales en la Alemania nazi, que ayudó a llamar la atención sobre este capítulo largamente ignorado del Holocausto. En 1977, el dramaturgo estadounidense Martin Sherman estrenó su obra Bend, que contaba la historia de un hombre gay encarcelado en un campo de concentración y obligado a llevar el triángulo rosa. La obra, que luego fue adaptada a una película protagonizada por Clive Owen e Ian McKellen, ayudó a llevar las experiencias de las víctimas homosexuales del Holocausto a un público más amplio. Como señaló el propio Sherman en una entrevista de 1998 con el New York Times, el triángulo rosa era la insignia de la vergüenza, pero se ha convertido en una insignia de honor para la comunidad gay. Es un símbolo de nuestra historia, nuestra opresión y nuestra supervivencia final. Muchos sobrevivientes, traumatizados por sus experiencias y temerosos de una mayor persecución, eligieron permanecer en silencio sobre sus identidades y sus historias durante décadas. Como resultado, las historias de innumerables hombres homosexuales que sufrieron y murieron bajo el régimen nazi se han perdido para la historia, sus voces silenciadas y sus experiencias olvidadas. Como lamentó el sobreviviente homosexual del Holocausto, Rudolf Brazda, quien falleció en 2011
a la edad de 98 años, en una entrevista de 2008 con el New York Times: «Nunca he encontrado la paz. Después de todos estos años, todavía no me siento libre». Honrando a las víctimas homosexuales del régimen nazi. En el corazón de Berlín, anidado entre los árboles del Parque Tiergarten, se erige un monumento único. A primera vista, parece ser un simple cubo de concreto gris, discreto y fácilmente pasado por alto en medio del bullicio de la ciudad, pero al observar más de cerca, se hace visible una pequeña ventana que invita al espectador a mirar adentro. Allí, reproduciéndose en un bucle interminable, hay un corto video de dos hombres besándose. Su tierno abrazo, un poderoso símbolo de amor y resiliencia frente a una persecución inimaginable. Este es el memorial a los homosexuales perseguidos bajo el nazismo, un tributo largamente esperado a los miles de hombres gay que sufrieron y murieron bajo la brutalidad del Tercer Reich. Como señaló Klaus Müller, director del proyecto Experiencing History del Museo del Holocausto de los Estados Unidos, en una entrevista en 2016, el memorial es un recordatorio poderoso de que la persecución de los homosexuales no terminó con la derrota de los nazis. Es un llamado a la acción para que todos nos levantemos contra la discriminación y la violencia, donde y cuando ocurran. Inaugurado el 27 de mayo de 2008, el memorial fue la culminación de décadas de activismo y lucha por parte de la comunidad LGBT para obtener reconocimiento para las víctimas homosexuales del régimen nazi. La idea de un memorial para las víctimas homosexuales de los nazis surgió por primera vez en la década de 1990, cuando los activistas LGBT en Alemania y en todo el mundo comenzaron a abogar por un mayor reconocimiento y visibilidad para este grupo largamente marginado. En 1994, el gobierno alemán reconoció oficialmente la persecución de los homosexuales bajo el régimen nazi y se comprometió a establecer un memorial en su honor. Sin embargo, pasarían otros 10 años de disputas políticas y debates públicos antes de que el proyecto finalmente despegara. En 2003, el Parlamento alemán aprobó una resolución para establecer un memorial y se lanzó un concurso de diseño internacional para seleccionar un diseño adecuado. La propuesta ganadora, presentada por el dúo de artistas danés-noruego Ingar Draxet y Michael Elmgren, fue una elección audaz y poco convencional. En lugar de una escultura figurativa tradicional o una lista de nombres, los artistas propusieron una simple forma geométrica que invitaría a los espectadores a interactuar con el memorial de manera más íntima y personal. Como explicó Elmgren en una entrevista de 2008 con la revista alemana Der Spiegel, queríamos crear un memorial que fuera imposible de ignorar, que obligara a la gente a confrontar la realidad de lo que les sucedió a estos hombres. La decisión de incluir un video de una pareja del mismo sexo besándose fue una medida particularmente audaz y controvertida. A principios de la década de 2000, las demostraciones públicas de afecto entre parejas del mismo sexo seguían siendo ampliamente estigmatizadas e incluso criminalizadas en muchas partes del mundo. Al colocar este acto íntimo en el centro del memorial, los artistas buscaron desafiar a los espectadores a confrontar sus propios prejuicios y reconocer la humanidad y dignidad de las víctimas homosexuales del régimen nazi. Como explicó Draxet en una entrevista de 2008 con el periódico alemán Der Tagesspiegel, queríamos crear un memorial que fuera imposible de ignorar, que obligara a la gente a detenerse y pensar en las vidas y los amores que se perdieron. El video, que presenta a una pareja gay real llamada Alexander Czechmayan y Ali Kepenek, fue filmado en una sola toma y está destinado a ser un símbolo universal de amor e intimidad. Como dijo Czechmayan al periódico Berliner Zeitung en 2008, era importante para nosotros mostrar que nuestro amor no es diferente al de los demás. Somos solo dos personas que se preocupan profundamente el uno por el otro. La ubicación del memorial en el Parque Tiergarten, a poca distancia del edificio del Reichstag y la Puerta de Brandeburgo, también fue altamente simbólica. Durante la era nazi, el Tiergarten era un conocido punto de encuentro para hombres homosexuales que se reunían en las áreas apartadas del parque para socializar y buscar encuentros sexuales.
Muchos de estos hombres fueron arrestados y encarcelados por la Gestapo, la policía secreta nazi, que realizaba redadas regulares en el parque y otros lugares de encuentro gay conocidos. Una de las redadas más infames tuvo lugar el 19 de septiembre de 1937, cuando más de 100 hombres fueron arrestados en una sola noche y enviados a campos de concentración. Al colocar el memorial en este lugar históricamente significativo, los artistas buscaron reclamar el espacio como un sitio de recuerdo y resistencia, honrando el valor y la resiliencia de los hombres que se atrevieron a amar y desear frente a una opresión inimaginable. Como escribió el sobreviviente homosexual del Holocausto Pierre Seal en sus memorias, yo, Pierre Seal, deportado homosexual, en los campos, nuestro amor era nuestro único consuelo, nuestra única esperanza. Era lo único que nunca podían quitarnos. Desde su inauguración, el memorial a los homosexuales perseguidos bajo el nazismo se ha convertido en un importante lugar de peregrinación para las personas LGBT de todo el mundo, así como en un poderoso símbolo de la lucha continua por la igualdad y la justicia. Cada año, el 27 de mayo, aniversario de la dedicación del memorial, se celebra una ceremonia en el sitio para honrar la memoria de las víctimas homosexuales del régimen nazi y renovar el compromiso con la lucha contra la homofobia y la discriminación. La ceremonia típicamente incluye discursos de líderes políticos, activistas y sobrevivientes, así como la colocación de flores y triángulos rosas en la base del memorial. En 2018, en el 10º aniversario de la dedicación del memorial, la canciller alemana Angela Merkel se convirtió en la primera jefa de gobierno en asistir a la ceremonia, pronunciando un poderoso discurso en el que reconoció la responsabilidad del país de recordar y honrar a las víctimas homosexuales del régimen nazi. El Estado alemán ha admitido su culpa y responsabilidad por el sufrimiento inconmensurable de aquellos que fueron perseguidos y asesinados por su homosexualidad, dijo. Nunca debemos olvidar esto y debemos asegurarnos de que nunca vuelva a suceder. Uno de los momentos más conmovedores en la historia del memorial se produjo en 2012, cuando Rudolf Brazda, el último prisionero homosexual conocido que sobrevivió a un campo de concentración, visitó el sitio pocos meses antes de su muerte, a la edad de 98 años. Brazda, quien había sido encarcelado en el campo de concentración de Buchenwald durante 3 años, habló elocuentemente sobre la importancia de recordar y honrar a las víctimas homosexuales del régimen nazi. Es nuestro deber recordar y dar testimonio, dijo. Nunca debemos olvidar lo que nos pasó y nunca debemos permitir que vuelva a suceder. Además del memorial a los homosexuales perseguidos bajo el nazismo, existen varios otros memoriales y museos alrededor del mundo que buscan conmemorar y honrar las experiencias de las personas LGBT durante el Holocausto y otros períodos de persecución. En Ámsterdam, el Homo Monument, una escultura de triángulo rosa diseñada por la artista holandesa Karin Dan, fue inaugurada en 1987 como un tributo a todas las víctimas gay y lesbianas de la persecución. El monumento, que se encuentra en el canal Keizersgracht, cerca de la histórica casa de Ana Frank, presenta 3 grandes triángulos rosas hechos de granito, cada uno apuntando en una dirección diferente para simbolizar el pasado, presente y futuro de la comunidad LGBT. En Tel Aviv, la comunidad LGBT israelí ha establecido un jardín conmemorativo dedicado a las víctimas homosexuales del régimen nazi, con triángulos rosas plantados entre las flores y los árboles. El jardín, que se inauguró en 2014, se encuentra en el Parque Gan Meir, un popular punto de encuentro para la vibrante comunidad LGBT de la ciudad. Quizás el esfuerzo más ambicioso para documentar y preservar las historias de las personas LGBT durante el Holocausto es el proyecto Experiencing History del Museo del Holocausto de los Estados Unidos. Lanzado en 2016, el proyecto tiene como objetivo recopilar historias orales, fotografías y otros artefactos de sobrevivientes LGBT y sus familias, creando un archivo comprensivo de este aspecto largamente olvidado de la historia del Holocausto. Como explicó el director del proyecto, Klaus Müller, en una entrevista en 2016 con el Washington Blade,
la historia de la persecución de los homosexuales durante la era nazi ha sido en gran parte ignorada y olvidada. Queremos asegurarnos de que estas historias no se pierdan y que las generaciones futuras puedan aprender de ellas. Hasta la fecha, el proyecto ha recopilado más de 100 historias orales de sobrevivientes y sus familias, así como miles de documentos, fotografías y otros artefactos que arrojan luz sobre las experiencias de las personas LGBT durante el Holocausto. Entre las historias más poderosas se encuentra la de Gad Beck, un hombre judío gay que sobrevivió al Holocausto, escondiéndose en Berlín y trabajando con la resistencia subterránea. En sus memorias, Una vida clandestina, Beck relata cómo se enamoró de un hombre llamado Manfred Lewin mientras ambos estaban encarcelados en un campo de retención nazi. «Éramos dos jóvenes enamorados y nada más importaba», escribió. «Ni siquiera el hecho de que estábamos en un campo de concentración y que podíamos ser asesinados en cualquier momento». Mientras cerramos este capítulo de la historia, reflexionemos sobre las luchas desgarradoras enfrentadas por los homosexuales en la Alemania nazi desde 1933 hasta 1945. Hombres y mujeres se vieron obligados a ocultar su verdadero ser, perseguidos implacablemente bajo el puño de hierro de un régimen que los veía como menos que humanos. Ralph Waldo Emerson escribió una vez: «La historia de la persecución es una historia de intentos de engañar a la naturaleza, de hacer que el agua corra cuesta arriba, de torcer una cuerda de arena». Esta cita refleja la naturaleza antinatural e inútil de la opresión, un recordatorio contundente mientras recordamos a aquellos que sufrieron bajo políticas tan brutales. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de un capítulo doloroso pero crucial de la historia. Que sus historias inspiren no solo memoria, sino acción contra la injusticia. Hasta la próxima, cuídense.